Richard Arce, te voy a decir lo que me dijo una señora de 80 años ayer. Ayer saliendo de la radio, 2 de la tarde, me iba a mi casa, me dice, señor Rondinel, y en esta coyuntura, ¿por qué no entrevista a Richard Arce? Y le dije, pero señora, Richard ha estado el sábado con Richard Flores. Estuvieron al aire, le digo, por eso vamos a sacarlo seguramente estos días. No, es mi terapeuta, me dice Richard Arce. ¿Por qué? Porque nos ubica, nos pone en nuestro lugar, dice las cosas claras. Para los que hemos votado, y ella me dijo, yo he votado por Castillo, y me siento decepcionada, pero me da una luz de esperanza de que la ruta no se ha perdido. Richard Arce me dijo, así me decía la señora, nos pone en nuestro lugar a los que votamos por Castillo para que tampoco nos volvamos cómplices de él, porque a veces por haber votado por él, sentimos que tenemos todavía que respaldarlo al presidente Castillo. Y la palabra que utilizó fue terapeuta y yo me quedé, bueno, es hora de entrevistar a Richard Arce para conversar con él. Porque la verdad, sí, mucha gente, y te lo digo Richard con sinceridad, te quiere mucho, te respeta por la consecuencia que estás teniendo en tu posición de decir las cosas claras, no solamente en Radio 1, sino en varios canales de televisión nacional. Te mando un abrazo y te pido un análisis de lo que acabamos de ver esta semana, incluyendo lo de ayer con, no solamente Aníbal Torres, la participación del presidente de la República. Tenemos una semana complicada con lo de Huancayo, lo de Ica, lo de Lima, esa inmovilización ciudadana, ¿no? El resurgir de sectores que estaban casi silenciados ya porque no podían vacar al presidente, y ahora esta última asamblea básicamente que se ha visto en Junín. ¿Cómo estás, Richard? Te mando un abrazo desde Tacna, gracias por darnos unos minutos. Muy buenos días, Fernando, un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y hermanas de Tacna. Muchas gracias por las palabras, la deferencia y sobre todo ese gesto, ¿no? Porque evidentemente es muy difícil estos momentos aciagos que vive el país. Y a veces mantener una posición firme tiene un costo político. Y tiene un costo político bastante alto porque no atacan el problema, sino atacan al emisor, al que lleva la información, ¿no? Y tú como periodista lo habrás vivido muchas veces. Acabo de escuchar que ya están con un proceso para una prisión preventiva para el gobernador regional. Entonces, es una lucha, no solamente del Poder Judicial, han sido valientes periodistas, gente que seguramente ha tomado la decisión de defender el país y han puesto en evidencia nuestra situación. Entonces, en ese ambiente es muy terrible, ¿no? Porque se malinterpreta. La gente cree que por el hecho de criticar a Pedro Castillo, automáticamente ya eres fujimorista, automáticamente ya eres de la DBA, automáticamente ya te ponen que tú estás siendo financiado, estás con la prensa mermelera y todo lo que empiezan a hablar y el poder económico. Se equivocan. Atacan, como se dice, atacan al mensajero y no el mensaje, que es lo que debería ser el debate, ¿no? Es que ese es el peligro, ¿no? Y si ponemos a analizarnos, en la historia de la humanidad siempre ha sido esto, ¿no? Tal vez el ejemplo más palpable es la vida de Jesús, ¿no? La diferencia fue que en una época fue un revolucionario, una época muy dura, ¿no? Fue un revolucionario las palabras que él expresaba, ¿no? Y él entraba un domingo de Ramos y lo recibía el pueblo aclamándolo, y 4 o 5 días más cuando decían a quién crucificamos y a quién liberamos, toda la gente gritaba liberen a Barrabás, ¿no? Entonces creo que yo sé que es un mensaje bíblico que tal vez no viene al caso, pero nos ayuda a entender un poco que es muy peligroso decir la verdad. Y tiene su costo, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa con Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Julian Assange debería ser reconocido a nivel mundial, porque ha destapado justamente la miseria del imperio, ¿no? Hay un imperio, eso es objetivo, ¿no? De cómo se han entrometido en guerras. Tal vez no estamos saliendo del contexto, pero sí es importante para que se pueda. Pero es cierto, porque la humanidad vive de eso. Lamentablemente, y en estos tiempos, con los tiempos en que la comunicación vuela, los ataques son también de esa manera, ¿no? Pero claro, pero fíjate, es importante que el mundo conozca la verdad. Y lo que hizo Julian Assange, claro,
puede ser ilegal, ¿no? Filtrarse a los sistemas de información y destapar cómo, por ejemplo, hicieron una invasión de un país que podría ser una dictadura y todo lo que significaba Saddam Hussein, pero todo esto fue maquinado. Nunca existieron las armas de destrucción masiva, que fue el principal argumento para que la OTAN arme su sustento, su argumentación para una invasión ilegal, ¿no? Entonces, conocer esa verdad definitivamente es peligrosísima, porque Julian Assange en este momento está jugándose la vida. Lo extraditan a Estados Unidos y le van a dar cadena perpetua, pena de muerte, ¿no? Dependiendo de qué estado, y es lo más probable, ¿no? En qué condiciones. Entonces, solo para que se pueda entender qué complicado es decir la verdad. Y claro, nosotros no le llegamos ni a la punta de los dedos del pie, porque son hombres muy valientes, ¿no? Nosotros simplemente estamos tratando de mostrar que este gobierno, desde el primer momento, no han entrado a gobernar. Ellos tenían otras ambiciones, otros fines, y es lo que viene ya destapando la fiscalía, ¿no? De la gente que capturaron, solo te voy dando el dato, lo ha dicho la fiscal, el fiscal que está a cargo del caso, que ya se han acogido a colaboración eficaz otros, son 10, 11 que estaban con la orden de prisión preventiva. 4 van a salir libres. Probablemente esos 4 ya se acogieron a colaboración eficaz y están empezando a corroborar los datos de Karelin López, ¿no? Porque ahora yo escucho, no, Karelin fue puesto por Keiko Fujimori. O sea, a ese nivel de argumentación. No, al profe lo han sembrado. Discúlpame, te van a sembrar, pero si tú eres honesto, tú les vas a meter una patada, disculpando el término de las 4 letras para los sinvergüenzas, porque sabes qué es lo correcto y qué significa el gran honor de representar a tu patria elegido como autoridad, ¿no? Claro, el tal Samir está solamente con impedimento de salida del país por ahora y le están pidiendo solamente la prisión preventiva a los fugados, a Pacheco y a los 2 sobrinos. Los demás deben estar dando información y declarando generalmente, y eso lo hemos aprendido con un poco la experiencia, cuando te dan las detenciones preventivas, te interviene la casa, los celulares, empiezan a revisar la documentación y te tienen ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya al 6 empiezan a tomar declaraciones hasta que se vence el 10º generalmente y eres el último en declarar. Ya casi en ese momento estás tan preocupado que estás buscando cómo liberar y tienes que decir la verdad y colaborar. Si no, te piden la prisión preventiva, que es a lo que va a pasar Pacheco con los sobrinos y que seguramente se la van a dar si están fugados a conocimiento de que tienen una orden de captura y en su momento se irán presos, pero los demás parece que colaboran. Por eso también pienso, y les decía a nuestros oyentes, que la tesis inicial de que se vaya el presidente de la República, luego de haber visto esa desastrosa decisión de inmovilizar Lima y el Callao, o adelanto elecciones y nos vamos todos, o renuncio y dejo a Dina Boluarte para que llame elecciones y nos vamos todos, que era lo más viable, suena casi imposible porque el presidente renunciando pierde inmunidad. Y al perder la inmunidad pasa el proceso y termina en la cárcel. O sea, por los señalamientos que están habiendo ya, a esa altura el presidente no se va a ir, no va a presentar la renuncia. Y el Congreso ya está conchavado con él. Porque ya a esa altura también debe haberse dado cuenta de que no es solamente que se vaya el presidente y Dina Boluarte y nos quedamos nosotros, sino que la gente le está diciendo, y en titulares, no solamente el lado de la República, sino hasta el comercio, que se vayan todos. Hasta Huila creo que le dice que se vayan todos. Entonces, la situación es complicada para la gente que está en la cúpula de poder en el país. Sí, ayer en el Coliseo Huanca se lo han dicho con toda la crudeza que corresponda. Ojo, un evento copado por Perú Libre, manipulado, desde quiénes eran los que participaban, quiénes eran los oradores. Yo escuchaba ahí en un programa radial y la lista de oradores era infinita, y al final 2 o 3 dirigentes sociales con 2 o 3 minutos para hablar. Han ido a conversar con el pueblo y solo les dejan ese espacio, ¿no? Entonces, había inclusive la portátil, y cuando alguien criticaba al gobierno empezaban a pifiar, ¿no? Yo me quedo
con la valentía, creo que fue un alcalde que tuvo esa... Una señora que le dijo lo de los dinámicos y otro señor que le dijo que renuncie. Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Y les dijo gracias por los aplausos comprados. ¿Por qué es importante esto? Si me permites. Estos amigos de Perú Libre, encabezados por Cerrón, que está sentenciado por corrupción, ellos pretenden constituir un Estado totalitario, donde existe el partido único. Y su estrategia es la Asamblea Constituyente. Y quiero zanjar acá claramente, por supuesto que tenemos que cambiar la Constitución. Estoy convencido que tenemos que cambiar esa Constitución espuria del 93, pero no vamos a permitir la manipulación política, porque ellos quieren hacer una Constitución a su medida, pues. Si haríamos una Asamblea Constituyente sería lo que ayer ha sucedido en el Coliseo One, para que se pueda entender cuál es en realidad la patraña que hay detrás de ese discurso de aprovecharse de las expectativas de millones de peruanos. Y en ese aspecto tú te estarás dando cuenta, ¿no? Es la misma historia que ha sucedido y acontecido con el gobierno de Pedro Castillo, que ofreció en campaña el oro y el moro. Y mira, fíjate el costo de la irresponsabilidad. Y humildemente, Fernando, tú sabes bien, lo hemos discutido varias veces sobre la ineptitud para la gestión de los conflictos sociales. Desde Guido Bellido, que no es exima de responsabilidades, Mirta Vázquez, que también tiene mucha responsabilidad, y después los inefables personajes que han tenido de premier. Entonces, si bien es cierto, eso era un tema focalizado, pero era una muestra clara de la incapacidad para gestionar conflictos sociales. Ahora, claro, la calle se ha calentado, las familias han sentido el golpe de una cuestión elemental respecto al costo de vida, respecto a cubrir la canasta familiar. Y entonces nadie tiene más trabajo, nadie tiene más ingresos, sino al contrario, todo se ha disparado. Tú vas al mercado, ¿cuánto está el azúcar? ¿Cuánto está el pollo? ¿Cuánto está la harina? ¿Cuánto está el pan justamente asociado a la harina? Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente que son variables externas. Eso también quisiera zanjar y quedar bien claro, y agradecerle a la señora que pedía que podíamos participar en tu programa y por eso estamos acá conversando. Fíjate, es cierto, por supuesto que hay una guerra en Ucrania y a nivel mundial el precio del petróleo se ha disparado porque más o menos el 40% del petróleo que se comercializa en Europa viene de Rusia. El 45% de la producción de trigo es entre Ucrania y Rusia. Entonces hay un efecto directo, pues. ¿Cuál es el cuestionamiento? No se está cuestionando ahí que el tema de la guerra y estas variables exógenas que afectan la economía. Lo que se cuestiona es, yo gobierno, Pedro Castillo, su ministro de Economía, la guerra se ha anunciado, había tambores de guerra hace ya varios meses. Sabíamos lo que iba a ocasionar y de ahí se declaró la guerra. No se ha declarado ayer, pues, se declaró ya más de un mes. Entonces, ¿qué cosa ha hecho? Esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho para contener? Vamos a hacer una analogía. Estamos viendo en el mar, estamos nadando, estamos ahí divirtiéndonos con la familia en un fin de semana en playa y vemos que viene una ola grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos ahí a que la ola nos destroce o tenemos que pensar en estrategias? Por ejemplo, si la ola se puede manejar, de repente nos tiramos y nos metemos, buceamos un poquito, ¿no? ¿Para qué? Para que la ola pase y podamos manejarla, ¿no? A eso me refiero. ¿Cuáles son las estrategias? A ver, dime una sola. Le reto públicamente a Bermejo, a Bellido, a todos esos personajes siniestros de Perú Libre, a ver que nos expliquen qué es lo que ha hecho el gobierno para contener. Si sabes que tienes herramientas, el Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible, ¿por qué no se ha potenciado? Justamente eso viene con el tema de la minería, ¿no? Que también se pudo haber generado una bolsita porque ahora los precios están altos y se hubiera incrementado. ¿Por qué no han aprovechado, ya están 8 meses, para hacer la caja en ese fondo de estabilización? ¿Por qué no han hecho lo que ahora están haciendo, no? ¿Por qué no bajan el impuesto, inclusive el IGB, y retiran el impuesto selectivo al consumo? Pero no solamente a la gasolina de 90 y el de 84 y al diésel, sino también a los de 95, 97, porque tú sabes bien, no es que sean de los ricos, sino que la gente que hace el transporte, los vehículos modernos exigen este tipo de combustible. Entonces, no es que le estás favoreciendo a un sector, sino solo te estoy graficando, ¿no? Sí. En el tema de los peajes, de repente hacer algún descuento, alguna provisión para poder generar un efecto rebote que favorezca a las familias.
de frente, por ejemplo, ir a controlar la especulación en el caso del azúcar, ¿no? Sabiendo que hay toda una mafia allá en el norte que desde hace años están peleándose en las azucareras por el poder y el control de los fondos azucareros, ¿no? Entonces, con todo esto, Fernando, por supuesto que hay que expresar nuestra indignación porque tenemos a un gobierno inepto. Este es el costo de tener un gobierno inepto. Y así me digan traidor, me digan lo que quieran, soy hombre de izquierda, de profundas convicciones, y si yo veo corrupción, si veo sinvergüenzas que están atentando contra la patria, así sean de derecha, y peor si son de izquierda, vamos a estar parados ahí de frente, para decirles sus verdades, porque de por medio está el futuro pues de nuestro país, tenemos que defender, alguien tiene que salir a levantar su voz contra las ignominias que comete el gobierno. Ahora, tienes mucha razón, acá un poco en la semana le explicábamos a nuestros oyentes que el tema tenía que ver con el costo de vida y hay que sumarle el tema de los fertilizantes, ¿no? Que lo está sufriendo las zonas agrarias de nuestro país, principalmente las que no tienen la posibilidad de pagar esos precios a los cuales ha subido, porque los demás compran y te lo cargan al precio final, ¿no? Las agroexportadoras u otras que tienen recurso económico. Pero la pregunta es, básicamente, mientras esto sucedía y había una guerra y los efectos de la guerra se propagaban en el mundo, teníamos un gobierno que estaba preocupado por la vacancia, por niños, por niñas, por conseguir los votos, porque no los saquen, porque no los vaquen, y no hacían nada, ni una sola medida para contener los efectos de la crisis económica internacional. Y ha llegado un momento en que las cosas han ido subiendo, nos han golpeado en la cara y han empezado a estallar esas ollas a presión casi en conjunto. Y ahí está, fíjate, la otra irresponsabilidad. En la PCM, en la Presidencia del Consejo de Ministros, existe el Viceministerio de Gobernanza, que es un área muy interesante dentro del gobierno, ¿no? Porque tiene dentro de sus atribuciones la Secretaría de Gestión de Conflictos Sociales, que es un espacio de prevención y de atención de todos los problemas que vienen aconteciendo justamente con la convulsión social. Entonces, ¿qué ha sucedido en este tiempo? ¿Te recuerdas a Grajeda Bellido, el primer viceministro de Gobernanza, con el único mérito de ser ayayero de Vladimir Cerrón, inclusive probablemente parte de los dinámicos del centro? Entonces, con todas estas situaciones, definitivamente, lo que estamos viendo es que no hay compromiso para poder asumir esta circunstancia. Y nos ha llevado a una situación de desgobierno. Desgobierno porque no tienen la capacidad de poder atender los conflictos, encima nombran irresponsables, incapaces, incompetentes, y la consecuencia es que el día de hoy tenemos que cargarnos toda la conflictividad que se les ha desbordado. Ya no saben qué hacer. Y evidentemente cuando un conflicto se embalsa ya es muy complicado de atender. Richard, ¿y qué es lo que puede pasar? Porque si estamos así, lo que el gobierno ha conseguido es una aspirina, un Panadol, algo que ha logrado por el momento bajarle un poco la presión, pero en mi opinión, con anuncios populistas. Pero si eso no se ve graficado en una mejora en la economía de la familia, una mejora en la economía del ciudadano, la siguiente estallido de esta olla de presión va a ser más fuerte y más grande. ¿Qué es lo que vislumbras pueda pasar en los próximos días, semanas o meses? En esto también, desde un punto de vista, evidentemente, en el marco de la prospección, ¿no? No es que tengamos una bola mágica para hacer pitonizos para ver el futuro, ¿no? Pero es simple consecuencia de lo que viene aconteciendo, ¿no? Número uno, que se ha llegado a una situación de no retorno. La conflictividad va a continuar. Hagan lo que hagan a estas alturas, después de haber sido irresponsables en la gestión de los conflictos, en el nombramiento de los responsables de la atención de los conflictos y sobre todo haber hecho compromisos imposibles de atender y que ahora la gente con justa razón reclama. O sea, la situación ya no tiene salida. Y si quieren ser responsables, si les queda algo de dignidad, Fernando,
en este caso sobre todo el Congreso, porque más que Castillo no va a renunciar, Castillo se va a aferrar. Y tú dijiste hace un momento y se me pasó, y tienes razón, porque pierde la inmunidad e inmediatamente va a entrar en un problema legal, porque la situación penal se va a complicar. Pero ahí también hay un detalle que sí es interesante. Fíjate, yo soy ingeniero por si acaso, entonces no somos abogados para poder hacer la precisión, pero siempre pregunto y consulto justamente a los especialistas. El presidente, la inmunidad que tiene no la pierde automáticamente. Inclusive yo que he sido congresista, tiene que pasar 5 años para que me levanten la inmunidad cuando hay delitos de función. Diferenciemos con los delitos comunes. Entonces, sus abogados podrían buscar el artificio para decir, esto es un delito de función. ¿Para qué? Para pedir la intervención del Congreso. Porque ahí entra a tallar la subcomisión de acusaciones constitucionales que tiene que levantarle la inmunidad. Y otro dato muy importante, los altos funcionarios del Estado tienen la protección de parte del Estado una vez que culminan su gestión para que inclusive les paguen los abogados. O sea, con eso, y son honorarios bastante sustanciosos, ¿no? Que nos cuesta a todos los peruanos, es un poco lo indignante, ¿no? Porque ahí debería haber un coto respecto a actos de corrupción. Ahí no hay delitos de función, ahí de frente más bien deberían embargarle todos los bienes por sinvergüenzas. Lo concreto es que con todo eso todavía tendría que desestructurarse pues todo este andamiaje, como decía Toledo, respecto al tema de corrupción. Pero objetivamente yo siento y percibo en Pedro Castillo, y es una decepción porque yo lo conocía como amigo, yo vi otra persona, lo que supongo es que no va a renunciar y se va a aferrar al cargo con todo. Y así salga, todos estos destapes de corrupción van a seguir negándolo porque es lo que han estado haciendo. Porque detrás está pues la gente de Perú Libre, que también son de la misma calaña. Entonces estos tipos, fíjate la conchudez, pues disculpando el término, han destruido el gobierno regional de Junín, el municipio de Huancayo, o sea, el alcalde está preso por rateros, ¿no? Entonces, aún así, todavía siguen, o sea, movilizando gente y generando todo este ambiente de caos en Junín, pero que ayer algunos valientes ya lo estaban expresando con los dinámicos del centro. Entonces, con todo ese antecedente, lo más probable es que se aferren al cargo. Entonces, acá entra a tallar el tema del Congreso. Pero el Congreso pues tiene que saber que tiene peor nivel de desaprobación, 82-84%, mientras Castillo tiene 76%. Y eso sin contar lo de la inamovilidad, que con eso se dispara su desprestigio. Entonces, el Congreso tiene que accionar mecanismos constitucionales, porque tenemos que seguir un proceso de sucesión de mando democrático, que quede bien claro. O sea, no vamos a irrumpir la democracia con una caballada, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué requerimos? Que el Congreso entienda el mensaje que ya la calle le ha dado, ¿no? Castillo orden de inamovilidad y prepara el terreno perfecto para que se organice la mejor movilización de la población indignada frente a su gobierno. Claro, condenamos el vandalismo y la infiltración que se ha dado, ha sido más que evidente que tenía una clara intención de desprestigiarla. Al contrario, para este sábado se está programándose una nueva movilización y seguro que va a tener mucha contundencia, ¿no? Entonces, ya se ha llegado a un punto de no retorno. La única salida es buscar, en este caso, cómo se va a hacer esa transición, porque imposible que pueda llegar a los 5 años de gobierno, y no lo digo por golpista ni nada por el estilo. Están destruyendo la institucionalidad del país y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No, pues, Fernando. Pero, ¿y el gobierno no se da cuenta de lo que hace? O sea, ya van 8 entrando al 9º mes de gestión, no se da cuenta, no puede articular un discurso coherente de un presidente y de un premier, es decir, salir me voy a bajar el sueldo, estoy presentando un proyecto para bajar el sueldo y para que se bajen el sueldo los ministros y los congresistas. No te puedes bajar el sueldo de frente si lo ofreciste en campaña electoral diciendo que ibas a bajarte el sueldo, ibas a cobrar como maestro. Salgo a alabar a Hitler, a Mussolini en otro discurso. Voto a la viceministra de Cultura porque dio una opinión diferente, el caso Sonalito, a lo que todo el mundo había reaccionado, hasta la prensa internacional y las embajadas por lo dicho por el premier de la República. Estoy hablando de lo que ha pasado un solo día nada más. No pueden manejar una estructura coherente
de dirigirse al país, improvisan en todo sentido, o sea, ni siquiera hay una reunión con un equipito de fútbol con la pelota al centro y dicen ya, tú eres defensa, tú eres volante, tú eres delantero, vamos a hacer esta jugada, vamos a hacer esto, vamos a jugar contragolpe. Ni eso pueden hacer para tener algo coherente ante el Perú que los está mirando luego de haber visto una manifestación que le ha causado muertos al país. Es que hasta para eso son ineptos. Improvisan y improvisan mal. Es un gobierno totalmente informal, que entre ellos se desdicen. Qué peligro, qué riesgo para nuestro país tener de autoridades en esa situación, porque, ojo, cuando eres gobierno, una decisión que tomas afecta a millones de peruanos. Puede ser muy delicado la decisión que tomes. Y el mejor ejemplo es la orden de inamovibilidad, esta especie de toque de queda, que es una infracción constitucional, que vulnera derechos civiles, parar a una ciudad de 11 millones de habitantes, más los 2 o 3 millones de peruanos que estamos siempre viajando a Lima. Eso es una mega metrópoli en Latinoamérica. Lima, o sea, pararla solo por el miedo que le tiene a los paros, porque sabe que ya se les ha descontrolado, es clara muestra de su incapacidad, pues. Y sobre los exabruptos, yo no diría exabruptos, más bien es lo cotidiano. Recuerda, un ministro ha dicho, solo son 4 muertos. El otro ha dicho, no, ya no, el pollo está caro, come pescado, pues. Ahora empieza a ser... Yo solamente te hablaba de los de ayer, ¿ah? Solo te hablé de los de ayer, porque podríamos hacer una suma en la semana. Sí, pero para que te des cuenta, ¿no? Sale un mensaje a la nación, orden de inamovilidad, inmediatamente salen los ministros y dicen, no es tanto así, que por los mercados se pueden abrir. Oiga, ¿no se ponen de acuerdo en el Consejo de Ministros? Y después voy a derogar el Congreso, les ha engañado, los ha agarrado de lornas, de pejes, disculpando el término, vamos a ser muy coloquial. En el Congreso estoy yendo a firmar la resolución que deroga esta declaratoria de inamovilidad en Lima metropolitana. Nunca salió. Y ahora están haciendo los malabares para poder evitar. Es una acusación constitucional. A mí por eso me friega. No hay congresistas ahí que tienen los pantalones bien puestos, y me refiero tanto a varones o mujeres, para ponerle su estate quieto al gobierno, porque no puede burlarse y jugar así con las normas. Ese es el poder que tienes en el Congreso. Eso me di cuenta cuando era congresista. Pero si y no me temblaron las piernas para enfrentar a los gobiernos. Pero si Susel Paredes quería ayer censurar al Premier y tenía 6 firmas. 6. Claro, por eso te digo 6. Que este Congreso tiene que cerrarse, Fernando. Es un contubernio. Están coludidos. Los han respaldado, y lo dice Carolín López con los niños, esos congresistas que siempre es muy aplicados ante el llamado del gobierno, están ahí en Palacio. Hay otros que se ofrecen sus votos a cambio de que les pongan a sus allegados en cargos muy importantes, sobre todo en las empresas estatales, ¿no? Qué profunda decepción, ¿no? Entonces, con toda esta circunstancia, definitivamente el Congreso tiene que largarse, no hay otra, que se vayan todos. No hay pero es que no quieren, si de eso viven, se han encontrado con un sueldo. Alba. Pero si de eso viven, se han encontrado con un sueldo. Y los que ya no son congresistas ahora son asesores de bancada. Han encontrado una mamadera. Pero ahí está pues el compromiso, Fernando, y una vez más vamos a recordar, son odiosas las comparaciones, ¿ah? Y a mí me cuesta que hasta el día de hoy hasta me digan Vizcarra, que de que responda a la justicia tiene mucho rabo de paja. Ese día que teníamos que cerrar el Congreso donde era congresista y que me iba a quedar desempleado, y me quedé desempleado ese 30 de septiembre, a mí no me tembló la mano para abrir la puerta para que entre Salvador del Solar y plantee la cuestión de confianza, como corresponde, ¿no? Uh-huh. Y después me han abierto un proceso, eso no te había contado, ¿no? Me denunciaron los fujimoristas y la fiscal de la Nación, me denunció y nos abrió un proceso a mí, a Vizcarra y a Salvador del Solar, por una especie de delito de sedición, o sea, por haber pretendido tumbar e irrumpir el Estado democrático del país, un delito gravísimo que me ha costado un montón de abogados y pagar, por supuesto, sus honorarios para que se pueda archivar, y por fin hace poquito se acaba de archivar el caso, ¿no? Pero fíjate,
Es el costo de ser político, pero tú te pones en una línea, pues. O estás con la patria, o prefieres, aunque sea quedarte después de ministro como asesor, ¿no? Uh-huh. Y de ahí todavía funges mandando comunicados diciendo que sí, este gobierno es un traidor, que cuando en realidad están cuidando sus frijoles, pues. Esa es mi posición crítica, Richard, definitivamente con gente hipócrita, ¿no? ¿Y cuántas izquierdas hay en el Perú? Porque, a ver, derechas hay un montón, pero cuando es la plata se unen toditas. Se juntan todas, o sea, llegan al gobierno y se juntan. De repente el único caso donde se hayan peleado ha sido el de PPK con Keiko, porque a Keiko le metieron la idea que le habían robado la elección y empezó con sus 70 y tantos a destrozar a PPK, ¿no es cierto? Pero siempre se unen por la plata, por el dinero, por arreglar al presidente, sea de la tendencia que sea, jalarlo a su lado. Toledo, por ejemplo, Humala, por ejemplo, no tirarlo para acá, ponerlos en sus carátulas, en sus medios de comunicación, tratar de juntarlos. Pero ¿y las izquierdas por qué, si nunca llegaron a gobierno, que deberían estar rodeados del pueblo, de los que, digamos, según Montoya están en los cerros? ¿Por qué no se puede unir? ¿Por qué? ¿Cuántas izquierdas hay? ¿Cuántas izquierdas tenemos? ¿Viste lo de Anaí Durán? Justamente por eso te decía, ¿no? Porque evidentemente hay mucho oportunismo político, ¿no? Y que maquillan muy bien con discursos de supuestamente reivindicación y de derechos. El mejor ejemplo es el gobierno de Perú Libre, y también estos casos que deja, que es una vergüenza, ¿no? Definitivamente lo que ha hecho Anaí Durán. A ver, en el espectro hay todo tipo de izquierdas, ¿ah? Y también hay gente, y lo que hay que resaltar, hay mucha gente sin vergüenzas. Ahí están los lentejeros, por ejemplo, que defienden reivindicaciones sociales, pero que al final solo es mero discurso. Ahí tenemos inclusive un gobierno, ¿no? Que estafa con un discurso de reivindicación que, por supuesto, es uno de los grandes problemas estructurales que tenemos que romper a 200 años de nuestra independencia. Hay un Perú conformado por millones de peruanos que todavía viven excluidos del sistema, que se mueren porque no hay un servicio de salud, que no pueden acceder a un buen puesto de trabajo y que evidentemente sienten la indignación de, siendo peruanos con plenos derechos, ser excluidos en su propia sociedad. Y es ese sector que nosotros, los que creemos y soñamos con un gobierno de izquierda, pero responsable, coherente, progresista, moderno y sobre todo honesto, es nuestro principal sustento para poder presentar propuestas de gobierno. Pero en ese espectro te estás dando cuenta que hay la extrema izquierda, y ahí en la extrema izquierda definitivamente está Perú Libre, porque a estos tipos no les hace asco juntarse con la extrema derecha para tumbarse la reforma de transporte, la reforma universitaria, tumbarse la colaboración eficaz, claro, pues, si los dinámicos del centro se están acogiendo a colaboración eficaz para tumbarlo a Cerrón, ¿cómo no? Su bancada no va a actuar como operador político, pues es más que simple. Por eso han querido, ahí están las pruebas, han querido tumbarse la figura de colaboración eficaz, que el día de hoy está permitiendo destapar todo lo que ha pasado. Ya, pero esa es una izquierda del puente Tarata, ¿no? Esa es una izquierda que quiere llegar al poder para copar el poder, permanecer en el poder y no dejar el poder. La más radical. Esa es la izquierda, no, que tiene muchos y trasnochada. Trasnochada, Marx, Lenin, ¿no? No entendieron que ya se cayó el muro de Berlín. Esa entienden que el mundo tiene otra dinámica, que las conquistas sociales y la lucha, la reivindicación de la década de los 50, 60, 70, que por supuesto causan mucha emoción. ¿Cómo no te va a emocionar ver a unos muchachitos menos de 30 años que hacen una revolución en Cuba, desde la Sierra Maestra, unos barbones, y conquistan el poder frente a un dictador como Batista, que prácticamente era un instrumento de los americanos? Por supuesto que nos emociona. Exacto. Pero después viendo cómo la revolución cubana involuciona, ¿no? Eso también hay que darnos cuenta. Eso significa el día de hoy? Persecución a opositores, la gente vive cooptadas en sus libertades. Eso no puede ser posible tampoco, pues. Ya que tienen una añoranza al tema de lo que pasó en la Revolución Cubana, que es una historia realmente para contar, para leer, para observar, incluso para conocer.
pero que ni siquiera puedes lindar con Venezuela y menos con Nicaragua todavía. Entonces, ya digamos que las cosas son graves en ese nivel con esa izquierda. Pero hay otra izquierda más progresista que tampoco deslinda, que dijo, vamos a apoyar al gobierno en segunda vuelta, porque es la tendencia de izquierda, pese a que perdimos con ellos. Lo hemos ayudado a ganar, lo vamos a ayudar a gobernar. Ahí hubo parte de cuoteo, les dieron algunos ministerios chauchilla, ¿no? Pero desde adentro vamos a dar la lucha. Y se quedaron callados varios meses pese a los escándalos. Y uno decía, están dando la lucha adentro. Hasta que los sacaron y los retiraron, ¿no? Y empezaron a marcar una distancia. La han marcado últimamente con unos comunicados. Pero resulta que la secretaria general del partido estaba dentro de la PSM dando consultorías, lo que tanto se le critica a la izquierda progresista de ser caviar porque da pura consultoría y vive de eso. Y cuando el partido le dice, oye, o el partido, porque eres la presidenta, o el gobierno, la presidenta, Anaí Durán, le dice, la calle está dura, me quedo en el gobierno con la consultoría y dejo el partido que estoy formando, la doctrina, y los acuso incluso de morados. A esa altura, en 2 días se dio cuenta, en medio de 3 horas, mejor dicho, se dio cuenta que eran morados. Y se va del partido y se queda con el gobierno. O sea, a esos niveles hemos llegado. La calle está dura para la izquierda, que puede renunciar a sus planteamientos. No hablo del hecho solo de Durán, hablo de los 8 meses ahí adentro conviviendo, sin haber ni siquiera criticado. Mira, ha habido casos como Condori, los maltratadores, el ministro de Transporte. A ver, mira, 8 meses me faltaría programa para seguir sumando todo lo que ha salido todos los días. Zarratea y todo lo demás. Pero ni siquiera han tenido un activo, una vergüenza de salir a deslindar. Tanto que, en mi opinión, han enterrado toda posibilidad de que Verónica Mendoza siga haciendo una política con respaldo de la población, porque quizás va a seguir haciendo política, pero que la gente vaya a votar por ellos un ratito, acá nomás. Es muy triste, Fernando, porque acabas de hacer una descripción detallada de lo que ha significado la otra izquierda, supuestamente moderada, pero que hay mucha hipocresía. Y que a mí me causa mucha pena y mucho dolor, porque yo fui parte de la construcción de ese proyecto. No fue Anaí Durán, solo para hacerte la precisión, porque ahí en su carta pone que ella es fundadora y todo. Ha sido parte, trabajadora del Congreso, en las mismas condiciones que está ahora en el Ejecutivo de esa presión. Y sé muchas cosas más de lo que significaba sus supuestas convicciones, ¿no? Lo que a mí me decepciona es que detrás de este espacio hay gente muy valiosa. Sí, lo escuchamos. Hay gente muy valiosa que cree y que está convencida que se puede cambiar el modelo. Y hay gente también muy preparada, pero que no les han dado el espacio. Ellos han preferido sumarse, han arriado sus banderas. Eso es lo que más duele, porque hay temas que son innegociables. Los derechos civiles, los derechos humanos, el tema de la defensa de las minorías, que es muy controversial. Yo soy apurimeño, soy muy consciente. Tú hablas de la defensa de los derechos de las minorías, inclusive temas de machismo, que es muy arraigado en la sierra, vas a ser muy cuestionado. Pero yo estoy convencido que en una sociedad la convivencia se da por el respeto y la tolerancia, ¿no? Entonces, marginarnos, discriminarnos entre nosotros por una opción religiosa, por una opción de vida, y también de los derechos que tiene la comunidad LGTBI de ser respetado. Podemos tener discrepancias porque inclusive yo tengo formación cristiana, yo iba a ser padre, yo fui al seminario, al seminario de los salesianos. Somos dos. Estoy convencido. Sí, por supuesto. Yo sí soy un cura frustrado, ¿no? Porque yo solamente fui al seminario, eso le decía a Marco Arana, ¿no? No, yo fui. El asunto es que no, pero es que ahí es donde me formaron. O sea, yo me siento muy orgulloso, porque me formaron, yo siento en valores, en principios, en amar a tu patria. Filosofía. En ser leal a tus principios, ¿no? Y respetar a tu familia. Hay muchas formas de servir a Dios, hacer testimonio de tu fe, desde cualquier esquina, ¿no? Entonces, causa mucha decepción, porque
se aprovechan, ¿no? Y llegan al extremo de arrogarse una supuesta representación. Yo le llamaría a eso la izquierda que se acomoda, ¿no? La izquierda oportunista, podríamos llamar. Sí, yo en cambio aspiro... ¿Con qué izquierda nos vamos a quedar? ¿Con cuántos? No, pero es que justamente eso quería llegar. ¿Con cuántos nos vamos a quedar? ¿Con poquitos? O sea, a ver, yo he tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Javier Descansé en persona, no solamente tenerlo en cabina, se ha alojado en mi vivienda, ha visitado, mi papá era congresista del Partido Unificado Mariateísta, lo hemos recibido en Tacna, en la playa, en Lima, hemos conversado en innumerables asambleas. Era otro nivel, o sea, no era... Hombre de principio, ¿tú te imaginas a Javier Díaz Canseco coqueteando así de esta manera como han hecho? Ya los hubiese mandado al carajo. Estoy convencido que Javier Díaz Canseco hubiera sido mucho más vehemente en su posición de las que hemos asumido algunos compañeros de izquierda frente a este gobierno. Hubiera estado juntos en esta trinchera y hubiera liderado una oposición. De eso estoy convencido, porque igual yo tuve la gran oportunidad en el 2012 de conocerlo, vino a mi tierra, estuvimos en casa, compartieron con mi familia, y vino varias veces. A mí me sorprendía porque venía Javier, y él siempre me decía algo muy importante, que tenemos que organizarnos para poder conquistar el poder, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. Que vamos a respetar nuestros espacios de poder, porque siendo ciudadanos de buena fe, no vamos a hacer nada, que me entremos en política. Yo ya había pretendido postular al gobierno regional, tenía un pequeño espacio político y yo sentía que Javier tenía ciertas esperanzas en que podíamos hacer algo distinto, ¿no? Por eso conoció a mi familia, a mis hijos todavía, que esa vez eran bebés. Fue muy bonito esa etapa porque conversamos mucho y te puedo hacer hasta una infidencia, porque una de las cosas que yo le cuestioné fue ¿cómo tú, Javier, vas a apoyar a Ollanta Humala? Y de verdad le hacía hasta la broma, ¿no? Y él me explicaba que era importante tener un espacio de poder para hacer sentir la posición, porque la izquierda estaba perdiendo, había estado arrinconado. ¿Y por qué es importante este comentario? Porque el día de hoy recién entiendo, después, o sea, en ese momento no entendía, pero el día de hoy entiendo, ¿no? Por eso a mí me causa indignación que compañeros que tienen espacios en el Congreso, que tienen espacios en el Ejecutivo, no se plantan. Y me hubiera gustado ver a Mirta Vázquez, pues, salir siendo premier y denunciar, pues, que aquel presidente no quiere dar la información de Zarratea, pues. Y por dignidad, yo no voy a prestarme a tapar sus cochinadas. Claro. Y dijo cosas como se ha comprometido a publicarlas, a darlas. Eso es complicidad con la corrupción. Entonces, es eso, Fernando. O sea, con toda la objetividad del mundo, falta de coherencia, ¿no? Es algo muy distinto plantear en ese momento teniendo toda la información. Yo sé que, claro, hubiera desestabilizado al gobierno, pero por supuesto, si tú encuentras a un presidente que no está queriendo gobernar, sino que está con sus chanchullos, con sus sobrinos, estás viéndolo todos los días, ves ahí en la PCM a Pacheco y a toda esa gente que está tomando decisiones, hay un gabinete bajo la sombra, se dice y se enfrenta. Y de alguna manera Avelino Guillén lo ha hecho, ¿no? Entonces, mis respetos, ¿no? Igual Pedro Franque, ¿no? En su momento lo tuvo que decir, entonces, pero hay otros casos, y son odiosas las comparaciones, pero lo de Mirta Vázquez también. Ella estuvo avalando, y es responsable del escalamiento de la conflictividad social, eso también que quede bien claro, y ahora que estuve en mi tierra, en Cotabambas, me acabo de enterar que varios dirigentes sociales de reconocida trayectoria han sido denunciados por el Estado durante la gestión de Mirta Vázquez, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos días? ¿Tú crees que el nivel... se habla, por ejemplo, 18, 19, paro en Cusco. Le han dado una tregua. Ayer marcharon fuerte. Fernando, si me permites, porque para cerrar la idea habíamos hablado de la izquierda bruta y trasnochada. O sea, que no cree que... Y estamos hablando de la izquierda, llamémosle oportunista, que no se hace ascos y con tal de estar en el poder, con tal de tener un fajín, son capaces de arriar sus banderas. Con tal de hacer los TDR, los términos de referencia por sus consultorías. La calle está dura, por supuesto, Fernando. ¿Cuán difícil es conseguir
con nuestro trabajo un pan para llevar a nuestras casas. Por supuesto que es duro y es difícil. Y vaya a saber, cada uno tiene un sinfín de obligaciones, pero hay principios, pues, que uno tiene que poner por delante, ¿no? Pero te decía, hay otra izquierda. ¿Cuál? Y y de repente para Tacna va a ser un poco ofensivo, ¿no? Porque Tacna es el bastión de patriotismo, de lo que representó la dignidad de la patria, pero yo veo con una envidia sana, y a mí sí me pica el hígado ver en Chile el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? O sea, solo para empezar, yo sé, no, o sea, todavía no se ve el resultado de su gestión, pero ya hay gestos políticos potentes, pues, un gobierno paritario, ¿no? Se han buscado a lo mejor de la izquierda para que acompañe al gobierno. Y mira, han hecho condena abierta contra Maduro, contra Ortega en Nicaragua. Ni los han invitado a la juramentación. Ahí está. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ha condenado la invasión de Rusia. Ha nombrado como ministro de Economía, alguien diría, a uno de la extrema derecha, porque si de algo se ha caracterizado durante muchos años desde el gobierno de Pinochet, es la implementación del modelo neoliberal, ¿no? Que ha generado exclusión social muy dura en Chile, ¿no? Claro. Pero fíjate, han sabido ponderar respecto a la capacidad y la garantía que requiere el país para las inversiones. Entonces nombran como ministro de Economía al que era el presidente del BCR chileno, ¿no? El Banco Central de Reserva de Chile, y ahora es el ministro de Economía. ¿Cuál es el mensaje? Soy de izquierda, por supuesto, y que vamos a cambiar el modelo económico, pero no lo vamos a hacer de manera traumática e irresponsablemente, vamos a hacerlo de manera progresiva. Y si hay que recoger algunas cuestiones positivas, ¿no? Y yo entiendo que en el caso de haber nombrado a este ministro de Economía, es por las decisiones que ha tenido en política monetaria, ¿no? Que es determinante, que esa es justamente la responsabilidad del Banco Central de Reserva, ¿no? Para cuidar justamente la moneda chilena, para que no se devalúe, pero sobre todo para promover las inversiones, porque así funciona, un país no es una isla. Entonces esa es una izquierda moderna, pues yo abogo por ese tipo de izquierda. Yo creo, por supuesto, que tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que cambiar ese rol subsidiario que hay en la Constitución. En la Constitución ya dice que son delitos económicos, monopolio, posición de dominio, la especulación, el acaparamiento, son delitos económicos, cárcel hay para esto. ¿Cuál es el problema? No se cumple pues, la ley. Pedro Castillo ayer en el Coliseo Huáscar decía que estoy promoviendo un proyecto de ley para prohibir los monopolios. Por favor, que alguien le explique a Castillo, yo sé que no entiende de economía, pero que alguien le explique que ya la Constitución lo dice, y no estoy defendiendo esa Constitución espuria de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Yo que tenemos que tener argumentos, porque si no, se van a reír y ya se han tumbado. La verdad es que toda la expectativa de una nueva Constitución con estos incapaces se ha ido por los suelos, toda la esperanza del cambio de Constitución. Y hay dos cositas, una que coincido contigo en todo este tema, pero creo que, es decir, cómo hacer que el modelo que tenemos actual se sirva para los excluidos del país, que es lo que no se ha hecho. Se ha utilizado el modelo para favorecer a los ricos de siempre, como decía Carlos Malpica, a los dueños del Perú, ¿no? Y eso está mal. Y un gobierno diferente, de un estrato diferente, debe haber entrado, haber visto la situación del Congreso, de la situación de la votación en el país, que no daba para una nueva constitución por la votación que se dio, pero así que el modelo le sirva a los excluidos del país, y ir a las zonas a escuchar cuáles son las cosas necesarias para el país, ¿no? ¿Qué es lo que necesita cada región, cada ciudad, para empezar a incluir a los excluidos de toda la vida de 200 años de época republicana? Y esa situación no se ha dado. Y tú lo dices, se hace inviable hoy una nueva constitución, porque estos señores son los que han tirado todo al traste, ¿no? Todo al traste, lamentablemente. Y lo otro es lo que tú mencionabas. Yo les decía a nuestros oyentes que si el gobierno quiere dar una lucha en el tema de los monopolios, oligopolios, ¿qué oligopolios hay? ¿No? Monopolios están prohibidos por la Constitución.
oligopolios, incluso mucho el APRA y otros trataron de cambiarle la figura para que no se les controle y todo lo demás con las farmacias y etcétera. Yo me pongo a preguntar, oye, ¿y Petroperú no tiene grifos? ¿Por qué no son los grifos más baratos que hay en el país? Y no tenemos el Banco de la Nación, ¿por qué no insistir para que el Congreso le dé más facultades y hacer cuestión de Estado con el Banco de la Nación para tener un mejor banco de mayores servicios? ¿No? A Petroperú se han metido a robar en vez de a fortalecerla y hacer una empresa eficiente. La empresa Sedapal y las EPS al interior del país, manejadas por municipios, no deberían ser las más eficientes y las mejores para demostrar que el Estado es buen administrador y no la caja chica de los alcaldes. O sea, partamos por qué tiene el Estado y hagamos las cosas bien ahí, si no andamos pataleando por monopolios y oligopolios. Tienen el control del agua en todo el Perú. Por lo menos administrenla bien. Entonces, hay cosas que podrían empezar a cambiar el país, pero no, estamos en el discurso, en la verborrea, en el ofrecimiento, nada más, y al final de cuentas, no se avanza ni para adelante ni para atrás, Richard. Yo te agradezco, Fernando, esa introducción, porque justo te iba a preguntar, dime, Fernando, ¿qué monopolios existen en el Perú? Y justamente son de las empresas estatales, que finalmente se han convertido como un botín. Y Pedro Castillo ha demostrado por qué un gobierno de oportunistas políticos no puede tener injerencia en las decisiones empresariales del Estado. Yo estoy convencido que el Estado puede ser un gran inversor y puede generar divisas para el país y que es muy importante para completar nuestra caja fiscal. El asunto es que tenemos que aprender pues, de otros países. Fíjate, solamente los chinos para demostrarte. China es un país comunista. Ahí existe partido único. Así como Alucina Cerrón quiere partido único, eso quiere ahí el partido manda. El buró político chino es el que decide todo, absolutamente todas las decisiones. Inclusive decide el futuro de la vida de cualquier ciudadano. Y ahí son draconianos, ahí hay pena de muerte, ahí ya no hay libertad de expresión. Ahí te desaparecen al toque. Y a mejor no entremos a mayores detalles. Pero en términos económicos, solo para graficarte, ¿quién es el dueño de las Bambas? ¿No son empresas estatales chinas? ¿Quién es el dueño del proyecto Toromocho en Junín? ¿No son empresas chinas, Chinalco? ¿Quién es el dueño allá en Marcona y que tiene muchos pasivos ambientales que da miedo? ¿No son chinos? ¿Quién es el nuevo Lavallato con todas estas obras que Carolina López acaba de destapar? No son chinos, pero son empresas estatales chinas. ¿Qué han hecho los chinos? Es muy interesante. Han dicho el Estado no interviene, o sea, es empresa estatal, pero los que se encargan de la gestión son privados. Por ejemplo, en el caso de las Bambas, su sede no está en Shanghái, no está en Pekín, está en Australia, en Melbourne. Y corre en la bolsa, claro, en la bolsa de Shanghái también corre, ¿no? Pero corre en esa bolsa. Entonces, ¿para qué? Para que tenga una dinámica privada, que la injerencia política no tenga ninguna potestad. Y te lo digo con argumentos, porque el presidente chino vino cuando yo estuve de congresista. Entonces yo dije, esta es mi gran oportunidad, pues. Entonces yo abordé varios temas que corresponden a la responsabilidad de la empresa de las Bambas, sobre todo con Apurímac. Hice la carta, pude cruzar la palabra con el traductor, me permitió mencionarle que era importante que nos informe sobre las empresas chinas. A los 3, 4, 5 días yo recibí una carta del propio presidente chino. Y en ahí mencionaba claramente que ellos no tienen injerencia en la política empresarial y en las decisiones empresariales de las empresas chinas. Porque si bien es cierto, es su empresa, se benefician todo, pero han deslindado la responsabilidad en la gestión para evitar justamente este tema de copamiento. Pues. Entonces, ¿a qué voy? Objetivamente, te das cuenta, por supuesto que el Perú puede aplicar esa misma estrategia y podría hacer alianzas con privados. Pero yo estoy convencido que el privado debería tener el 50 o el 51%. ¿Para qué? Para que ellos trabajen y garanticen de que no haya que cada vez que entre un gobierno hagan lo que han hecho pues Castillo, Becerrón, Pinturita y toda esa gente
que solo han entrado a saquear las arcas del Estado. Petroperú, sus bonos, la última calificación saquean y llenan de gente. Son bonos basura, o sea, nadie va a querer invertir, nadie quiere comprar esos bonos. Entonces, ¿con qué plata va a desarrollar el proyecto de fosfatos, por ejemplo? Los fosfatos de Bayobar, que está relacionado con la actividad agrícola. Fíjate, ahí está su segunda reforma agraria. Un irresponsable, si el Perú podía producir esos fosfatos para que sea abono para la actividad agrícola, todo ese proyecto se va al diablo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo ha copado Petroperú, ha nombrado a este Chávez y ya están todos los escándalos en el tráfico del biodiesel, es otro proceso de investigación fiscal, y ha copado con gente. Les pagaban $500,000 para la seguridad a una empresa direccionada, seguridad del gerente y el presidente de Petroperú. Sí, por Dios. Seguridad personal tenían. Y sea, antes viajaban en combi. Lo que tú decías, antes estaban en combi. Richard, un abrazo. Como Pacheco, ¿no? Sí, claro. Ganaba 2,000 soles y de la noche a la mañana empezó a ganar 19,000 de manera legal. Fíjate que a mí eso me revienta, ¿no? Debería estar agradecido. O sea, me gané la lotería y hago un trabajo honesto, pues tengo para 5 años. 19,000 por 60 meses. 20 por 6 son 1,200,000, si es que no me equivoco. Entonces, pucha, voy a ser millonario porque en 5 años voy a ganar 1,200,000 libre de polvo y paja, porque además tengo otra serie de beneficios. Bueno, prefirió ir a la cárcel, porque va a ir a la cárcel. Por supuesto, por ladrones. Y eso no es izquierda, pues, Fernando. Y con eso termino, ¿no? Por agradeciéndote la oportunidad, porque tenemos que ser firmes en la lucha contra la corrupción y enfrentar con toda firmeza, sea de derecha, sea de izquierda. Y te cuento otra infidencia. Ayer en Panamericana estuve en entrevista en la noche y nos encontramos con Johnny Lescano, ¿no? ¿Ya? Y ahí yo le dije de frente, le dije, ¿qué pasó, Johnny? Tú que eras el valiente que enfrentaba al fujimorismo. Y él me respondió, me dijo, oye, pero no puedes comparar el fujimorismo con lo que está haciendo, ¿eh? No, la cosa... Robar 10, robar 100 es robo y es patria. Tenemos que confrontarlo. Evidentemente hay atenuantes en la pena, ¿no? Que ese es otro tema ya judicial. Sí, y hay gente que dice, eso es darle espacio a la derecha, eso es dar... Por favor, o sea... No, y si los otros han robado, ahí sí no decías nada. ¿Cómo que no decía nada? En el Congreso me he parado firme para enfrentar justamente al fujiatrismo. ¿Cuántas veces? Pongan Google ahí, pongan YouTube, hay la cantidad de debates ahí donde no me temblaban las piernas. De la misma manera, con gente que se aprovecha, ¿no? Una decepción lo del Nuevo Perú, lo del Frente Amplio. Dice, tú te pasas de un partido a otro, dice. Entonces, ¿cómo voy a seguir en un proyecto que en su momento apoyaban a Vladimir Cerrón y a Gregorio Santos? 2 sentencias por 19 años cada una. Porque estos pasapera que están con Castillo le han dicho en el proceso judicial a Gregorio Santos, yo te he dado plata, y con esa plata se han comprado sus casas para la esposa y para la amante, a ese nivel. Y echando los pasapera a Gregorio Santos, igual siguen contratando con el Estado. Y ahora los pasapera van a echar probablemente a Pedro Castillo, ¿no? Igual, lo que hicieron los y eso la verdad que es grave, ¿no? Porque los empresarios, sí, es hecho corrupción, pero los dejan, siguen contratando con el Estado. Acuérdese que eso es lo indignante, es que cambian de razón social nomás, y hay esta figura del consorcio y cargan la experiencia. Sí. Ahí después cambian empresas. Ahí es fácil de modificar esta situación para que esta gente no tenga ninguna posibilidad, porque son estafadores. Son gente que se dedica a estafar al Estado, porque no les importa las obras, ¿no? Acá nos pasa. Y claro, se enriquecen, ¿no? Gracias, Richard, un abrazo. Una final, dos finales. Una, don Fernando, buen día, felicitaciones por los avances de su empresa, tenemos pendiente una conversa, espero que sea un fuerte abrazo. Además, le suplico, puede hacerme llegar el número de celular, señor Richard, porque él fue alumno de mi esposa y quiere saludarlo y felicitarlo en directo. Gracias mil. He pedido el nombre de la esposa, no me lo han pasado todavía, pero lo quieren saludar. Parece que usted ha sido alumno de la esposa. Buenos días, Fernando. Te escribe el profesor cesante Jesús García. Conocí al excongresista Richard Arce, nos ayudó mucho para el pago de la deuda social. Me gustaría saludarlo y agradecerle. Le mandan saludos
mucha gente acá en el sur del país, Richard. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Fernando. Esa es la mayor gratificación. Cuando tú llegas a un pueblo puedes tener detractores, pero estoy seguro que en muchos lugares tengo un plato de comida, hasta quién sabe, un lugar para guarecerme, ¿no? Gracias. Eso es lo más gratificante que puedas tener en política después de la labor que uno ha hecho. Gracias. Un fuerte abrazo a Tacna, a todos nuestros amigos y amigas. Gracias, Richard. Muy bien.